Bien, amados hermanos, buenas noches. Les saludo en el nombre de Jesucristo, su servidor Alejandro Marcos. Estamos compartiendo para el Ministerio Selah este trabajo acerca de sanidad divina. Así que sin más preámbulo, vamos a estar orando para compartir este tema y todo sea para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra que tienes para cada uno de nosotros. Señor, ayúdanos, guíanos, Señor, para poder transmitir esta tu palabra y todo sea para la gloria y honra de tu nombre. Señor, bendice a los hermanos que están coordinando para el Ministerio Selah y a todos los que están trabajando, compartiendo tu palabra. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Muy bien, amados hermanos, Dios les bendiga. Estamos compartiendo este tema acerca de sanidad divina y vamos a estar dando un repaso de lo que hemos estado viendo con respecto a la sanidad divina, ¿no? Este es un proyecto de mi persona para que más adelante alguien pueda conocer más principios acerca de sanidad divina y pueda recibir en algún momento de dificultad que tenga, pueda recibir fe y la obra de Dios para la sanidad de su cuerpo. Así es que este es el objetivo de compartir este tema acerca de sanidad divina. Sin más preámbulo, Dios le bendiga y vamos a iniciar con este tema que tenemos para hoy. Bueno, como introducción a la sanidad divina, he tomado como base el libro de Ezequiel 47:8. El contexto del libro de Ezequiel es la restauración del templo de Jerusalén. En el futuro, Dios muestra a Ezequiel que cuando Dios restaura el templo, cuando restaure Jerusalén, cuando restaure el reino de Jerusalén, esto es en el milenio, ¿ya? Dice que va a salir aguas en medio del templo de Jerusalén y estas aguas van a ser para sanidad de esta región de Jerusalén, pero también va a proveer sanidad para las naciones. Pero vamos a ver qué es lo que dice literalmente este versículo de Ezequiel. Dice, así la palabra. El ángel hablaba con Ezequiel. Entonces me dijo, estas aguas salen a la región del oriente, descienden al Arabá y entran en el mar. Y al entrar en el mar, las aguas son saneadas. Quiere decir que estas aguas que salen del templo de Jerusalén en el futuro sanarán las aguas del mar. Todo ser viviente que nade por donde quiera que entren estos dos ríos vivirá. Estas aguas serán sanidad incluso para el mismo mar que está tan deteriorado y que me imagino que en estos últimos tiempos estará mucho más deteriorada. Pero Dios hará fluir estas aguas para que sanen las aguas del mar. Dice que habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, aguas que salen del templo de Dios, pues serán saneadas. Y vivirá todo lo que entre en este río. Este río tendrá virtud de sanar a las aguas y a los seres vivientes que están en las aguas. Junto a él estarán los pescadores, desde En-Gadi hasta en Eglaim, y será su tendedero de redes. Los peces, según su especie, serán tan abundantes como los peces del mar grande. Me imagino que está hablando de los mares que van a estar cerca a la región de Jerusalén, ¿no? Y dice que va a haber pescados en abundancia porque las aguas serán sanadas. Dice, y junto al río, en la ribera, al uno y al otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario. Mm.
Vemos acá que las aguas que van a salir del santuario de Jerusalén, esto ya en el reino futuro de Israel, cuando sea restaurado el pueblo de Israel, cuando el Mesías esté ahí reinando sobre todas las naciones, dice que saldrá estas aguas del santuario y serán para sanidad de los mares que están ahí cerca a esta región de Jerusalén. Habrá peces en abundancia y además estas aguas producirán, alimentarán a árboles que están cerca de ahí y estos árboles, dice, serán de fruto para alimento a las naciones. Y, dice, las hojas de esos árboles serán para sanidad y medicina. Miren qué interesante. Esto quiere decir, hermanos, que siempre, siempre, siempre la voluntad del Dios de Israel siempre ha sido la intención de Dios sanar, no solamente, miren, este, a nosotros como seres humanos, sino también incluso a la naturaleza, porque nosotros creemos que tenemos un Dios bueno, que hace todas las cosas buenas y buenas en gran manera. Entonces, como comentario, vemos acá que dice, en el futuro Dios proveerá medicina para todo ser humano. Las hojas de los árboles frutales de Israel, dice el Señor, serán medicina para la humanidad. Entonces vemos que la voluntad de Dios es la sanidad de las naciones. Otro versículo importante para esta introducción de pastilla de fe para una sanidad divina es el libro de Apocalipsis 21, 3, 4, donde dice sí, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios, y Dios enjuagará toda lágrima de sus ojos, y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Nuevamente, esta visión de Juan hacia el futuro nos hace ver que la intención de Dios en la restauración de las cosas va a proveer sanidad, no solamente a la naturaleza, como hemos visto en el versículo de Ezequiel, sino incluso en la humanidad misma. La humanidad misma será restaurada como en el inicio, cuando Dios creó a Adán y Eva, donde no había muerte, no había dolor, no había llanto, ni había enfermedad. Antes de la caída del hombre, obviamente. Entonces, el plan de Dios hasta ahora es la restauración del hombre como era en el inicio. Con eso, pues, damos a entender que aún en este momento, la voluntad de Dios es la restauración del hombre, ¿no? Es la restauración del hombre. Dios está empeñado en restaurar el hombre y restituirlo en su posición original. Y ese es el trabajo de Dios que empezó a hacer desde antes de la venida de Jesucristo, cuando Jesucristo estaba acá en la tierra, e incluso en estos tiempos y para el futuro. Dios siempre, su intención es restaurar al ser humano, no solamente espiritualmente, no solamente mentalmente, sino también físicamente en el cuerpo. Otro versículo importante, vamos a ver Jeremías 33, 6, dice así, he aquí yo traeré salud y sanidad y los sanaré y revelaré abundancia de paz y de verdad. Nuevamente vemos acá la intención de Dios, el deseo de Dios para con el pueblo de Israel en ese tiempo cuando estaban pasando a algunas disciplinas en el tiempo de Jeremías, ¿no? Vemos que Dios aún prometía por boca del profeta Jeremías que iba a traer salud y sanidad al pueblo de Israel.
aun cuando ellos se habían rebelado, aun cuando ellos no habían cumplido el pacto que habían hecho con, eh, con la ley de Moisés. Así es que, aun cuando el pueblo de Dios se había rebelado contra Dios, se había rebelado contra la ley, Dios promete la restauración de ese pueblo, diciéndole, traeré salud y sanidad, los sanaré y revelaré abundancia de paz y de verdad. Pero nosotros sabemos también que esta profecía nos involucra a nosotros como iglesia. Entonces, esta promesa no solamente es al pueblo de Israel, sino para nosotros en estos tiempos, los que creemos en el Señor Jesucristo, los que recibimos a Jesús como nuestro Mesías, como nuestro Salvador. Dice que a nosotros nos traerá salud y sanidad y nos revelará abundancia de paz y de verdad. Para aquellos que buscan, la Biblia dice, hallan. Si nosotros buscamos revelación de Dios con respecto a la salud, con respecto a las enfermedades, cuál es el plan de Dios para mi vida cuando yo estoy pasando por un problema de enfermedad. Y no solamente yo, sino otras personas. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios con respecto a las enfermedades y con respecto a la sanidad divina? No, no nos podemos quedar en la incertidumbre, ni tampoco nos podemos quedar ahí en medio del debate, cuando las personas esgrimen por un lado ciertas cosas de la palabra de Dios y otros escriben otros argumentos en contra de la voluntad de Dios con respecto a la sanidad divina. Entonces es importante nosotros aclarar estas ideas, aclarar qué es lo que dice la palabra de Dios con respecto a la salud del ser humano. Así es que esto como introducción y vamos a ver soluciones y respuestas a estas divisiones que hay en el pensamiento con respecto a la voluntad de Dios en la sanidad divina. Porque, por un lado, algunos bíblicos también expresan sus ideas con respecto a la sanidad, con respecto a la enfermedad, aún incluso ministros y pastores y siervos de Dios hablan con respecto a este tema desde su posición, desde su conocimiento, desde su objetividad, pero es necesario también escuchar otras posiciones, no solamente una idea, una visión, porque sabemos que la palabra de Dios es tan amplia que necesita mucho estudio, mucho verlo con mucho detalle, necesita mucha dedicación para poder sacar conclusiones importantes con respecto a este tema que es la sanidad divina. Por un lado van a decir, pues, que la voluntad de Dios es absoluta, es soberana, eh, es tan ah, inquebrantable, así que todo lo que sucede en la vida del ser humano es parte de su voluntad y no podemos cambiarlo. Pero eso será cierto, que todas las cosas que suceden en este mundo es la voluntad de Dios. Ya hemos estado compartiendo algunas nociones con respecto a la voluntad de Dios, pero les doy un adelanto. Ah, según la misma Biblia, según la palabra de Dios, nosotros nos damos cuenta que desde el inicio la voluntad de Dios siempre ha sido buena y buena en gran manera. Cada vez que Dios creaba algo después de haber creado algo en la tierra, Dios se gozaba y veía su creación que era buena. Cuando creó el sol, la luna, ¿no? Los animales, dice, y vio Dios lo que había creado y era bueno. Cuando creó al hombre, la mujer dice que aquí Dios vio que lo que había creado era bueno y bueno en gran manera.
Todo lo que Dios había hecho al inicio era bueno. Sin embargo, dentro de su soberanía, dentro de la perfección de Dios, estaba pues darle voluntad al ser humano. Y en esa voluntad también que Dios otorgaba al ser humano estaba la obediencia y la desobediencia. Lamentablemente el ser humano decidió desobedecer a Dios, obviamente influenciado por un ser maligno, ¿no? Que nosotros conocemos como demonio, Satanás. Y el ser humano, influenciado por este ser, desobedeció a Dios. Ya muchos conocen esta historia, ¿no? Que hablar sobre eso ya lo vimos en otra ocasión, pero bueno, ya ustedes conocen. Adán, pues, era imagen y semejanza de Dios, dice la Biblia, pero el maligno le hizo dudar preguntándole, ¿no? Eh, Diciéndole o haciendo contradecir el mandato de Dios. Y le dijo, pues si tú comes del fruto del árbol que está ahí en medio del huerto que Dios te prohibió, serás como Dios. Y el hombre, pues, con esta tentación cayó. Aun cuando y el hombre ya era imagen y semejanza de Dios, pero el enemigo le hizo dudar, le hizo cometer traición a Dios, desobediencia a Dios y eh, lamentablemente el hombre entregó su autoridad, su administración a este ser maligno. Más adelante Jesucristo en el Nuevo Testamento, cuando es tentado por este mismo ser maligno, Satanás, diablo Satanás, dice la Biblia, él le propone a Jesús que le adore y dice, si tú postrado me adoras, te entregaré todos los reinos de este mundo y sus riquezas. Y porque todo me lo ha sido dado. Así dice, pues, y más adelante Jesucristo llama a Satanás el príncipe de este mundo, el que gobierna y reina sobre el sistema del mundo. Por eso, no todo lo que sucede en este mundo es la perfecta voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios permitida eh, a, a la voluntad del hombre y la voluntad de este ser maligno, Satanás. Entonces, Satanás hace su voluntad en este mundo y claro, hay muchos que le obedecen y el ser humano también hace su voluntad. Entonces, cuando decimos que todo lo que sucede en este mundo es la voluntad de Dios, no es cierto. Hay cosas que suceden en este mundo que es la voluntad de Satanás, pero también es la voluntad del hombre. Así es que, cierto que Dios interviene en este mundo para la salvación del hombre, pero Dios siempre respeta la voluntad del hombre. Siempre va a respetar la voluntad del hombre. Así que si el hombre, por eso la Biblia dice, si quiere, Josué, cuando habla al pueblo, le dice, si quieres la vida, ¿no? Obedece los mandamientos. Eso también lo dice Moisés, ¿no? Si quieres la vida, eh, ven y sirve a Dios. Pero si no, pues si desobedeces, si no quieres servir a Dios, pues vas a tener las consecuencias que la Escritura dice. No va a estar uno a merced del enemigo de Dios que odia realmente al ser humano. Bien, esto ya lo hemos estado hablando en sesiones anteriores. De repente ustedes pueden ir a ver algunos videos en el grupo CELA, cuando yo hablo acerca de cómo inicia la enfermedad, de dónde viene la enfermedad, eh, qué función tiene la ley de Dios para librarnos de la voluntad de Satanás, ¿no? Así es que eso tendrían que revisarlo en algunos videos anteriores que he publicado en el Ministerio CELA.
Ahora vamos a continuar con este repaso que estamos haciendo. Vamos a ver el capítulo 1 de este libro con respecto a la sanidad divina. Y vamos a recoger algunas inquietudes que se ha estado hablando acerca de la enfermedad y la sanidad. Primero, hay un principio de interpretación fundamental en la hermenéutica, que es la Biblia no tiene contradicción. No, la Biblia es coherente. Obviamente, si es la palabra de Dios, es inspirado por Dios, la Biblia no debería tener contradicción. Y si hubiera una aparente contradicción, nosotros tenemos que sintetizar, a ver qué es lo que está diciendo la palabra en un punto, qué está diciendo en el otro punto y hacer una síntesis y razonar, dialogar con esas dos posiciones aparentemente opuestas y sacar una conclusión según la Biblia misma, según lo que la misma Biblia dice. Otro principio importante de la hermenéutica es saber que la Biblia interpreta la misma Biblia, ¿no? Aunque parezca un argumento circular, pero hay que entender a lo que me estoy refiriendo. Significa que la Biblia es tan coherente que si por un lado y por otro lado aparentemente hay una contradicción, la misma Biblia resuelve esa contradicción. Y eso lo vamos a ver conforme vamos avanzando en este tema de sanidad divina. Bien, por ejemplo, vamos a ver algunos que eh, no están de acuerdo o no creen que la sanidad divina es para todas las personas. Vamos a ver qué versículos sacan aquellos que no creen que la sanidad divina es para todos. Y vamos a usar este versículo de Deuteronomio 32:39, que dice así: Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir, yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. ¿Qué les parece? ¿No? Dice, y yo hago morir, yo hago vivir. Obviamente, según esta lectura, está hablando Dios mismo, ¿no? Dice que él mismo hiere y él sana, y no hay quien pueda librar de su mano. Entonces, si nosotros nos concentramos en este único versículo, porque es que habla acerca de la enfermedad y que habla acerca de la sanidad, que habla acerca de la vida y que habla acerca de la muerte, si yo hago toda una doctrina con respecto a este único versículo, hermano, yo voy a decir, yo voy a sesgar otras bases doctrinales, otros fundamentos teológicos que la Biblia también menciona en otros pasajes, ¿no? Por ejemplo, la Biblia habla en otros pasajes acerca de los atributos de Dios. Eso también lo hemos visto en otras sesiones anteriores. La Biblia habla en otros pasajes acerca de los atributos de Dios, ¿no? Y en esos atributos de Dios es que Dios es amor, Dios es bueno, Dios es justicia, Dios es vida, Dios es luz. Y si Dios tiene esos atributos, Él no puede ir en contra de su naturaleza y no puede ir en contra de su esencia. Así es que si Dios es vida, realmente su naturaleza hace morir. Si Dios es vida y Dios es bueno y Dios es justo, realmente Él podrá herir para después sanar. No ven acá que hay una aparente contradicción, ¿no? Dios puede herir y a la vez sanar
Dios hace morir y también hace vivir. ¿En qué sentido está hablando Dios acá? Vamos a ver los probables interpretaciones que podemos dar a este verso. Dios puede hacer morir ¿a quién? Si dice yo hago morir, ¿a quién? ¿A toda la humanidad? ¿O hay un grupo a quien Dios permite que muera y hay otro grupo a quien Dios permite que viva? Quizás está hablando en ese sentido. O hay personas a quien Dios quiere que viva y hay personas que Dios quiere que dejen de vivir. Podría ser esta una interpretación. De la misma manera, podría ser que hay personas a quien Dios hiere o permite que vengan enfermedades y hay otras personas a quien Dios permite que se sanen. Entonces, yo preguntaría, ¿no? Si en algún momento estoy enfermo, yo preguntaría, Dios, ¿en qué grupo estoy? ¿Los que tú quieres que vivan o en los que tú quieres que mueran? ¿En qué grupo estoy? ¿En las que tú heriste o en las que tú quieres sanar? Es una pregunta válida. O también puedo pensar que Dios está hablando en un sentido muy amplio, ¿no? El escritor de Deuteronomio es Moisés. Entonces, quizás Moisés está escribiendo lo que Dios permite en este mundo de manera amplia. No es que Dios eh, activamente sea el causante de la muerte de algún grupo de seres humanos y, y y a la vez tampoco sea el causante directo de las enfermedades. De repente quizás no es de esa manera. Cuando Dios dice yo hago morir, eso, y yo hiero o yo permito la enfermedad, eso es una forma de hablar muy amplia, ¿no? Estaría diciendo Dios que permite, o sea, que no es el causante directo, pero permite que muera la gente. Pero él no es el causante directo, ¿no? Por alguna razón, él permite que suceda esto. Por alguna razón que escapa de sus manos. Alguien puede decir, ¿qué está diciendo? Que a Dios se le escapa las cosas de sus manos. No, no en el sentido que, eh, a ver, no en el sentido que no tenga el poder de controlar el mundo. Él tiene todo el poder, pero puede haber algo legal, algo en la que Dios no puede intervenir, precisamente por su justicia, porque también uno de los atributos de Dios es la justicia, ¿no? Hay cosas en este mundo en la cual Dios no puede intervenir a menos que el ser humano le dé el acceso, porque Dios es soberano, pero a la vez Dios respeta la voluntad del ser humano y respeta el sistema en la que vive este mundo. Él no está cambiando las cosas en este mundo caprichosamente, como se puede decir. Él deja que las leyes, tanto naturales, las leyes incluso espirituales, rijan este mundo y él interviene en algunas ocasiones por permiso o por la decisión del ser humano en sí. Y eso lo vamos a ver poco a poco. Pero cuando dice yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano, no está Dios atribuyéndose como la causa directa de la muerte de las personas, ni Dios está atribuyéndose el causante directo de la enfermedad de los seres humanos. Él está atribuyendo la muerte y la enfermedad del ser humano como un agente permisivo. No es el causante directo, sino es el que permite que suceda eso, porque al fin de cuentas, como muchos sostienen, Dios es
un Dios que es soberano, y así que en esa soberanía que tiene, que es parte también de su atributo, la soberanía, en esa soberanía que tiene para con todo el universo y para con todo el mundo, Él se atribuye a sí mismo la responsabilidad de lo que sucede en este mundo, se atribuye a sí mismo, aunque Él no sea el causante directo. Nuevamente, le repito, Dios como es un Dios soberano, como Él es el creador de este mundo, Él es el responsable de todo lo que sucede en este mundo. Y Él se atribuye a sí mismo esa responsabilidad de lo que sucede en este mundo, tanto cosas buenas como cosas malas. Como soberano, Él se atribuye eso, aunque Él no sea el causante directo. En realidad, ¿quién es el causante directo de la muerte del ser humano? Cuando Dios creó al hombre, no existía la muerte. Dios creó a Adán y Eva para que vivan eternamente. No existía la muerte. Había el mandato de que no coma del fruto del árbol que estaba en medio del huerto. Había el mandato, pero el hombre tenía vida. ¿Quién fue el causante de la muerte del ser humano? ¿Dios? Algunos pueden decir, pero ¿por qué puso el árbol ahí, no? ¿Por qué permitió que Satanás esté ahí para tentar al hombre y para hacerle caer? ¿Cómo Dios, sabiendo que eso iba a suceder, hace eso? O sea, de manera eh, como que por colocar Dios ese árbol en medio del huerto que va a hacer morir al ser humano, él también sería culpable de la muerte del hombre y de las atrocidades que pasan en este mundo, ¿no? ¿Por qué puso pues el árbol, ese árbol que causaba la muerte ahí en medio del huerto, ¿no? ¿Y por qué permitió que Satanás esté tentando a Adán y a Eva? Algunos pueden decir eso, ¿no? Y es válido su pregunta, ¿no? Pero es que si es que no hubiera Dios puesto ese árbol con esa consecuencia de la muerte del hombre, eh, Dios no podría demostrar su perfección en el sentido de que ha puesto dentro del ser humano voluntad. Dentro de las perfecciones de Dios está la creación perfecta de Dios. Y para que una creación sea perfecta en plenitud, era necesario colocar voluntad en su creación. El ser humano no puede crear seres con voluntad. Hasta la actualidad, el ser humano ha tratado de ser creador de cosas que actúen por su propia voluntad, pero le es muy difícil. La mecánica siempre ha necesitado de la intervención del hombre. Toda máquina necesita la voluntad del hombre para que pueda funcionar, porque el hombre es imperfecto, no puede crear cosas perfectas. Cuando crea un robot, tiene que programarlo para que el robot actúe de acuerdo a su programación, pues no tiene voluntad, ¿no? Ahora, con la tecnología que ha ido avanzando, se está creando la inteligencia artificial y se le está permitiendo que, entre comillas, pueda, por medio de algoritmos, pueda tomar voluntad, tomar decisiones. Esto también está profetizado en algún momento. eh, la Biblia dice que habrá algo que el hombre creará, ¿no? Y que tendrá vida. Esa palabra vida en realidad significa que tendrá voluntad, y mandará a los seres humanos a ser sellados con el sello de lo que nosotros conocemos el sello del anticristo, pero eso va a ser en el futuro. Va a haber un ser que sí va a tener voluntad y va a ser parte de la creación del ser humano. Pero eso en el futuro, es porque el hombre trata de hacer algo perfecto. Entonces, dentro de la
perfección de Dios, dentro del poder de la perfección, estaba dar voluntad a su creación. Y la única forma de probar que el hombre tenía voluntad es colocando cosas que él pueda decidir, que él pueda tomar decisiones. Entonces, si no hubiera habido ese árbol en medio del huerto, no había forma de demostrar que el hombre tenía voluntad. Así es que dentro del huerto Dios tuvo que haber puesto ese árbol para que el hombre sepa que tiene toda la libertad de elegir entre lo bueno y lo malo. Y lamentablemente el hombre decidió coger lo negativo, lo malo y la desobediencia, entre comillas, tratando de ser libre, llega a ser esclavo del diablo, ¿no? Entonces el hombre era un ser humano libre para escoger entre lo bueno y lo malo, pero Dios no creó la muerte. ¿Quién fue el culpable de la muerte? ¿Quién es el culpable de que venga en este mundo la muerte y la enfermedad? No fue Dios, fue el mismo hombre que desobedeció a Dios y permitió que la muerte venga a él. Claro, el ser maligno que estaba también ahí intervino para traer la muerte. Entonces, ¿quiénes son los culpables para que en este mundo venga la muerte? Los culpables directos fue el mismo hombre y Satanás, pasivamente, ¿no? Y Dios como soberano, como autor de la creación, asume esa responsabilidad. Aunque él no sea el causante directo, dice, ¿no? Este, yo permito, voy a usar esa palabra, yo permito que muera en este mundo las personas, porque Dios no pudo intervenir en esa situación, porque tenía que permitir que el hombre decida entre lo bueno y lo malo. Entonces, él permitió la muerte, por si yo hago morir, yo hago vivir. Él asume esa responsabilidad como creador, como soberano de este mundo, como dueño de este mundo. Pero él no es el causante directo, pues, ¿me entienden? Él no es el causante directo de las muertes del ser humano. Y tampoco es el causante directo de la enfermedad de todos los seres humanos. Causante directo de esto es el mismo hombre y Satanás. Amén. ¿Estamos ahí? Eclesiastés dice, hay tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de derribar y tiempo de edificar. Entonces algunos dicen, mire, ves, acá dice que hay tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de derribar, tiempo de edificar. Y a ver, por eso es que Dios en algún momento, pues, Él es que permite que la gente muera, ¿no? Mata. Y también en algún momento Él cura, Él sana. Pero hay que ver cuál es su tiempo de Dios, qué es lo que ha decidido, ¿no? Y nosotros, pues, quedamos como si fuéramos personas que estamos jugando a la ruleta rusa, ¿no? ¿Qué me toca? ¿La muerte o la vida? ¿La sanidad o la enfermedad? ¿Qué me está tocando? Por eso también este escritor César Vallejo escribe una obra, un poema que se llama Los Dados Eternos, ¿no? Eh, 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 y él ah, hace una figura de Dios que es el soberano, entre comillas, que él decide hacer qué es lo que va a suceder al hombre, que lo que le pasa al hombre es la suerte que le tocó vivir, la decisión de los dioses, según César Vallejo. Pero ¿será así que lo que sucede al hombre es la decisión de los dioses o de Dios? Hay algunos que tienen la mala suerte de que les toque morir, les toque la enfermedad, y otros tienen la buena suerte, pues, de vivir y que no les toque la enfermedad. ¿Será así que el mundo está regido por la suerte de los dioses o la suerte de Dios? Y que algunos en algún momento, pues, o eso podemos interpretarlo de esa manera, o también algunos van a decir, pues, hay un tiempo en la que van a morir las personas y hay un tiempo en que van a vivir. Sí es cierto, pues Dios también ha determinado la vida del ser humano ya después de la caída del hombre,
Y después del diluvio, Dios determinó que la vida del hombre sea solamente 120 años, como máximo. Entonces, sí, hay un tiempo de límite de vida del hombre, pero con respecto a curar, también es cierto, o sea, va a llegar, no todos los seres humanos vamos a vivir pues sanos toda la vida, o sea, eso también es una exageración. El ser humano, desde que nace, va a estar atacado por todos los virus, todas las bacterias que existen en este mundo. En algún momento le va a dar una gripe o va a ser atacado por cualquier otro virus. Y es cierto, va a haber un tiempo que va a estar sano, va a haber un tiempo que va a estar enfermo. Pero eso no significa que es Dios el causante directo de esas cosas, ¿no? Y sí va a haber un tiempo de enfermedad hasta que pase la enfermedad y un tiempo de sanidad. Claro, esa es parte de la vida de todo ser humano, ¿no? Pero eso no significa que Dios no puede intervenir para cambiar esta situación. Y eso no significa tampoco que yo como ser humano no tenga que hacer nada para buscar, para cambiar una situación de enfermedad y sanarme. No, eso sería ilógico. Y precisamente la sanidad divina es para los que están enfermos. Si el ser humano no se enfermaría desde su nacimiento hasta su muerte, entonces no habría necesidad de milagros, no habría necesidad de oración, no habría necesidad de los dones de sanidades, no habría necesidad de médicos, pero porque existe la enfermedad, hay médicos, porque existe la enfermedad, está la oración para pedir sanidad, porque existe enfermedad, están los dones espirituales de sanidad, porque existe enfermedad, Dios proveyó un redentor. Entonces, precisamente porque al ser humano va a pasar por enfermedades y por dolores, Dios provee ciertos recursos para que el hombre pueda cambiar esa situación de enfermedad y sanarse. En algunos momentos los hombres ganarán esta batalla, en algunos momentos o en otras ocasiones perderán esta batalla, pero es una batalla. Pero Dios no es el causante directo de la enfermedad y la muerte. Todo lo contrario. Dios siempre va a estar en favor de aquellos que quieren restaurar su salud y que quieren vivir el tiempo determinado por Dios. Amén. Otro versículo, Job 5:18. Porque él inflige dolor, pero da alivio. Él hiere, pero sus manos también sanan. Como dicen, no. Nuevamente es tal como dicen los otros versículos. Pero Dios no es Yo voy a argumentar o responder nuevamente con esta idea de que Dios se atribuye como soberano, como dueño de la creación, como soberano de este mundo. Él va a atribuirse todo lo que pasa en este mundo, pero no significa que Él es el causante directo, nuevamente. Cuando Él dice, Él es quien inflige dolor como creador, pues Dios permite que en este mundo haya dolor, pero a la vez hay que ver que también Él da alivio, también Él permite esto, ¿no? Pero tiene que haber intervención humana, tiene que haber intervención humana en estas cosas. Hay intervención humana, ¿no? Acá hay intervención humana cuando dice Dios inflige dolor. Él no es el causante directo, o sea, Dios no baja a la tierra y dice, bueno, voy a infligir dolor a este ser humano. No, entre seres humanos son los que se causan dolores. O es el mismo ser humano se causa dolor a sí mismo. Pero Dios se atribuye esta responsabilidad como creador, pero no es el causante directo. Cuando da alivio también, ¿no? Y eso algunas personas lo dicen, ¿no? No, yo me sané porque tomé una pastilla, tomé ciertas hierbas o comí cosas saludables. Pues ya ves, está bien, pues. Y ellos dicen, no, Dios no me sanó, yo me sané. Pero ahí, ¿por qué no lo atribuyen a Dios como causante? A ver, en la sanidad. Para la enfermedad, sí, no, Dios es el causante. Y para la sanidad, no, pero yo me sané. Claro, tú te sanaste porque comiste algo bueno, algo saludable, tomaste una pastilla, o viste al doctor y fuiste a una terapia. Lo hiciste tú.
Sí es cierto, pero también ¿por qué no atribuyes a Dios como soberano de esa situación, en esa sanidad? Aunque lo hizo un médico, aunque lo hizo una pastilla. ¿Por qué no dices ahí, siguiendo el mismo argumento con respecto a la enfermedad, que Dios se enferma? ¿Por qué no dices ahí, Dios me sanó? Y con mi intervención. Entonces, de la misma manera como hay intervención del hombre para sanarse, también hay intervención del hombre para infligir dolor. Entonces, cuando Dios dice, Él inflige dolor, pero Él da alivio, en realidad lo que está haciendo Dios o la palabra de Dios es atribuirse de manera general, de manera amplia a Dios como responsable de todo lo que sucede en este mundo, pero Él no es el causante directo de estas cosas. Él hiere, pero sus manos sanan. No, nuevamente, es lo mismo que está pasando. Hay que interpretar bien estas cosas. Si nosotros interpretamos esto así, sin razonarlo, sin hacer una reflexión, atribuiríamos a Dios un carácter bipolar, ¿no? Un carácter tiranesco. Bipolar porque en un momento una persona lo sana y en otro momento lo enferma. Se creen que el Dios de la Biblia es un Dios bipolar que tiene dos pensamientos, dos ideas, dos actitudes. Entonces, Dios no puede ser un Dios bipolar, ¿no? Por ahí yo escuchaba también la historia de la perniquebrada. Para mí esa es una reverenda contradicción. Ningún pastor en su sano juicio a una oveja que se le escapa, que se le pierde, le va a romper su patita, con la excusa de que con eso no se va a perder. Esa es una atrocidad. Eso es desconocer realmente el carácter de un pastor, ¿no? Eso nunca hace un pastor. Entonces, la gente cree que Dios, para que el ser humano no cometa maldades, le pone enfermedades y le pone males, para que no siga cometiendo pecado. Si hay alguien que tiene esa idea de Dios, es que realmente no conoce al Dios de la Biblia. Porque Dios no es un Dios no, tirano y bipolar, o sea, que tenga dos, que juegue con el ser humano de esa manera. Nadie en su sano juicio, pues, le rompe una patita a un animalito porque, para que no se pierda. Ningún criador de ovejas hace eso. Eh, Ni un padre haría eso con sus hijos, tampoco. No, un padre tampoco sería capaz, pues, porque mi hijo se va mucho a la fiesta, mi hijo se va a la droga, entonces le rompo la pierna. No lo hace. Es algo ilógico, algo irrazonable. Es algo, eso sería algo perverso, algo que no tendrían amor natural. Entonces, si nosotros entendemos este versículo de esa manera, que Dios es en un momento sana y a esa misma persona en otro momento le enferma, otra vez le sana, otra vez le enferma, porque realmente, mi pregunta es directa, pero ¿realmente conoces a Dios? ¿Realmente sabes quién es tu Dios? ¿No? Y el mismo versículo de Oseas 6:1, ¿no? Venid, volvamos al Señor, pues Él nos ha desgarrado y Él nos sanará. Esa es la idea que pensaba este profeta. Ellos creían pues que las atrocidades que pasó al pueblo de Israel, eh, eh, este, este profeta está hablando de que Dios permitió esas cosas. Es cierto que Dios podía prevenirlos y lo hizo con los profetas, pero permitió que haya esta invasión al pueblo de Israel en los 500 antes de Cristo, 600 antes de Cristo,
por los asirios y después por los babilonios. Eso lo permitió Dios. Por eso el profeta dice, venid, volvamos al Señor, porque Él nos ha desgarrado y nos sanará, nos ha herido y nos vendará. Pero eso no significa que Dios ha sido el causante directo de lo que ha sucedido. En realidad lo que pasó es de que ellos desobedecieron y rompieron el pacto. Y no es que Dios, por romper el pacto, los castigó. Es porque ellos se salieron de la protección de Dios. La ley era una protección para que ellos sean librados de los males que trae ese ser maligno, que es Satanás, que es el príncipe de este mundo y que causa los males en este mundo porque él ha venido a matar, a robar y a destruir. La ley era una protección para el hombre, para el pueblo de Israel, pero ellos rompieron el pacto y abrieron las puertas para que este ser maligno haga todo ese tipo de maldades al pueblo de Israel. Entonces, cuando dice, venid, volvamos al Señor, pues él nos ha desgarrado, no está atribuyendo a la acción directa de Dios, sino de que Él ha permitido que sean desgarrados por la propia culpa del ser humano. Y Él nos sanará. Tienen la esperanza de que en algún momento, en la misericordia y en la gracia de Dios, haya una restauración para el pueblo. Y el énfasis debería estar acá, que nos sanará antes que en el desgarro, antes de la muerte, antes de la enfermedad, que muchos atribuyen a Dios, ¿no? Entonces, hay personas que hacen más énfasis a esta frase cuando dice, yo hago morir, ¿no? Que Él hiere, que Él desgarra, hacen más énfasis en eso y no hacen énfasis en la segunda parte, dice, nos sanará, sus manos sanan, que Él edifica y que Él sana, ¿no? Pero nuevamente les digo, esto no significa de que Dios sea causante directo del mal sobre este mundo. Mas yo creo que Él es el causante, sí, principal para que el hombre sea restaurado. Entonces, hermanos, la Biblia no se contradice doctrinalmente, no tiene por qué contradecirse, ni tampoco Dios tiene este carácter bipolar. Dios no es un Dios de esa manera. Dios es según el concepto de Dios, no solamente desde la posición bíblica, sino incluso desde la posición filosófica, el concepto de Dios es básicamente un Dios perfecto, un Dios totalmente bueno, totalmente justo, totalmente sabio. Entonces, con esas virtudes, con esos conceptos de Dios, no puede ser pues que Dios, en base a esos conceptos, pueda ser aquel que sea el causante de los males en este mundo. Mateo 4:5. Veamos quién es el causante de este mundo y quién ejerce también voluntad en este mundo. Mateo 4:5 dice, entonces el diablo le llevó a Jesús sobre la santa ciudad, lo puso sobre un pináculo del templo y dijo, si eres hijo de Dios, tírate abajo, pues escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropiece tu pie en piedra. Y Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Miren qué interesante. Satanás, para tentar a Jesús, le dijo, escrito está. La Biblia dice, como muchos pueden decir, pero la Biblia dice acá que Dios sana, que Dios enferma, que Dios mata, que Dios da vida, que Dios derriba y que Dios reconstruye. Ya ves, así es Dios. No, 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 pero que son un grupo de versículos aislados de otro grupo de versículos que pueden decir o que puedan aclarar estos versículos o que pueden decir incluso de repente lo contrario, lo que dicen esos versículos, y no podemos eliminar los demás versículos y solamente hacer una doctrina de este grupo de versículos. Entonces, pues hay que sopesarlo, hay que dialogar con esos versículos, y hay que ver qué es lo que realmente Dios quiere decir con estos versículos a la luz de los demás versículos comparados o paralelos. Por eso Jesús entendió muy bien ese principio y el diablo le dijo, escrito está, ¿no?
tírate, porque escrito está, sus ángeles mandará cerca de ti y te sostendrán. Pero Jesús le dijo, escrito también está, no tentarás al Señor tu Dios. O sea, no voy a hacer algo tonto o algo estúpido, que es lanzarme del pináculo del templo creyendo que Dios me va a sostener. Es tentar a Dios y es un pecado. Entonces Jesús sopesó las palabras. Escrito está acá una cosa, escrito está otra cosa. Yo tengo que ver qué decisión tomar. El diablo va a decir, la Biblia dice esto, pero también la Biblia dice esto, lo otro. Tengo que ver cuál es lo correcto y tomar una decisión. Y es lo mismo que tenemos que hacer con respecto a estos versículos. ¿Mm? Y sopesarlo, dialogar con otros versículos que aclaren estos versículos. Entonces también podemos decir, escrito está también, ¿no? Hermano, mira, la Biblia dice que Dios sana, que Dios enferma, que Dios mata, que Dios... Ya, pero vamos a ver, eso es un grupo de versículos. Vamos a ver qué dicen los demás versículos. Porque escrito está también en otros versículos tal y tal cosa. Por eso, hermanos, para interpretar la Biblia tenemos que conocerlo de manera integral, de manera plena. ¿Se puede conocer la Biblia de manera plena? Sí, si es que uno dedica tiempo para estudiarlo. Salmo 119, 160 dice, la suma de tu palabra es verdad. Dice la suma. No dice solo uno o dos versículos. Dice la suma de tu palabra es verdad. Eterno es todo juicio de tu justicia. No se hace doctrina de un solo versículo. Las doctrinas son contenidos temáticos y para hacer una doctrina se debe contrastar el tema tanto en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento. Hay que contrastarlo con todos los libros incluso que están en la Biblia. Esto debe ser y debe tener una total coherencia. O sea, no puede haber contradicción en la Biblia. No puede haber contradicción en la palabra de Dios. Por eso Timoteo dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir, influir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, si la escritura es inspirada por Dios, hermanos, no puede haber contradicción. Tiene que haber coherencia. Amén, hermanos. Ahí lo vamos a dejar. Y vamos a orar para terminar esta sesión de clase. Dios bendiga al Ministerio Solar. Vamos a orar. Amado Dios, te doy gracias por la revelación de tu palabra y te pido, Señor, que cada uno de nosotros con esta revelación de tu palabra pueda conocerte a ti realmente en tu carácter, en tu corazón. Padre, te pido que tú sanes el corazón de mis hermanos primeramente para que luego venga sanidad a sus cuerpos. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones y conmigo hasta otra oportunidad.